Saludos bendecidos, mis hermanos. Gracias por estar conectados. No sé en dónde estés viendo este programa en el día de hoy, si por el canal o escuchando las emisoras de radio o quizás en las otras transmisiones que hemos estado haciendo a través de YouTube y de las diferentes redes sociales de este servidor y de la emisora de radio. Donde quiera que estés, gracias. Tengo una dama que vamos a presentar en un momento, que el pueblo cristiano, estoy casi seguro que muchos las conocen, ¿verdad? No voy a decir nunca todos, pero creo que la gran mayoría del pueblo cristiano la conoce por su trayectoria también dentro de la iglesia, y cuando entra el ruedo político, pues más todavía, pero te la presento en un momento. Así que estoy seguro que esta entrevista promete. Te comento de forma muy breve por qué hacemos estas entrevistas. Bueno, hemos traído personas que muchos de ustedes no conocen, y una de las quejas que siempre hay en el país es que no hay caras nuevas, que no hay gente nueva. Bueno, pues hemos traído personas para diferentes puestos que son nuevos, que están corriendo por diferentes partidos, para que tú veas otras opciones y conozcas que sí hay gente que se están atreviendo a lanzarse al ruedo y que, bueno, que considere sus propuestas. También traemos personas conocidas como esta dama, ¿verdad? Que muchos de ustedes quizás ya la conocen, y la traemos y los traemos aquí para que puedan hablar, como digo yo, en oraciones completas. No estamos buscando un programa antagónico ni nada de eso. Lo que queremos es escuchar sus propuestas y que usted las pueda escuchar, usted las pueda oír y que puedan completar oraciones para que usted pueda saber exactamente lo que ellas piensan. Como dije, creo que para el pueblo cristiano esta dama no es extraña, ¿verdad? Criada en la iglesia, usted la conoce hace muchos años y ahora ya como en propiedad como senadora, y ahora otra vez aspirando al puesto de senadora por acumulación. Me refiero a la senadora Keren Riquelme. Saludos, ¿cómo está? Saludos, pastor. Contenta, agradecida, bendecida de poder estar aquí en su programa. No, gracias por sacar el rato, y de la misma forma que he hecho con otros, siempre agradecido, ¿verdad? Siempre digo a la gente que ha ayudado a la iglesia, que ha respaldado a la iglesia, gente que está siempre disponible, que uno llama. Siempre la senadora, en muchos issues que hemos tratado de conseguir alguna ayuda, siempre ha estado disponible. Llamamos a su oficina y siempre responde. Así que muchas gracias durante todo este tiempo por estar accesible. Para eso estamos, pastor, para servirle a usted, para servir a la feligresía y para servir a todo el mundo. Nosotros le servimos a todo el mundo. Esto es una posición de servicio. Y cuando llegamos a posiciones de puestos electivos, tenemos que saber que el que no sirve, no sirve. Así es. No, muchas gracias, de verdad que sí. No me avergüenzo de decirlo en público, de verdad que muchas gracias. Quiero comenzar como he comenzado con todo el mundo. Mucha gente quizás nos ve también en las redes sociales de otros países y nos escuchan a través de la emisora de radio de Orlando. Y quizás hay parte de nuestro pueblo que no la conoce. ¿De dónde sale Keren Riquelme? ¿De quién es? ¿Dónde nació? Un poquito de quién es usted. Lo que usted quiera que la gente conozca de su background o su biografía. Pues mira, a grandes rasgos, Keren Riquelme nace en Arecibo, Puerto Rico. Para los que nos están escuchando de otros países, pues eso es un pueblito en la costa. No es un pueblito, es uno de los pueblos más grandes. Bueno, más grande, sí. Eso es en la costa norte de Puerto Rico. Pues obviamente Puerto Rico es una isla, ¿verdad? Pero no soy del centro de la isla, soy de la costa. Así que mi playground era la arena, los erizos, la playa. Mis padres pastores, ya al día de hoy por 52 años pastores. Así que yo nazco como hija de pastor en una iglesia. Y su mamá es muy conocida y muy activa y muy, muy reconocida. Sí, la pastora Carmen Cabrera. Y ellos me crían en el temor del Señor, pero como sabemos, todo el mundo tiene que tener una experiencia con Jesucristo. Y no por uno criarse dentro de la iglesia, uno está ajeno a tener que pasar por ese confrontamiento de decidir cómo tú vas a vivir tu vida. Así que yo todavía era muy jovencita cuando yo decidí entregar mi vida a Jesucristo, vivir bajo los mandatos bíblicos. Pero una cosa bien importante ahí es que cuando yo decido dar ese paso de fe, yo le pido al Señor que yo le quiero servir. Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser útil en tu reino, quiero ser útil, de alguna manera quiero ser útil. Entonces, comienzo a trabajar de voluntaria en organizaciones sin fines de lucro. Yo entré muy temprano a la universidad, entré a los 16 años a la universidad, comencé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Estuve estudiando primero química, pero pues terminé estudiando idiomas, literatura, y eso me llevó eventualmente a una carrera de ser precisamente en la misma Universidad de Puerto Rico, ser profesora de idiomas. Wow. Así que yo estuve de profesora de francés en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Aguadilla, por varios años. Y mientras estoy allí, a la misma vez, por 24 años, estuve sirviendo dentro de la iglesia como ministro asociado de la iglesia y a la misma vez en organizaciones sin fines de lucro que trabajaban con la problemática de los deambulantes, la problemática del maltrato a la mujer, los ancianos abandonados.
Y estuve también 5 años de voluntaria en la Policía de Puerto Rico. Allí estuve representando lo que eran los derechos civiles y luego a nivel isla, toda la isla, lo que se conoció como el Comité de Interacción Ciudadana, que trabajaba representando a los ciudadanos dentro de lo que era la reforma de la policía. No entraremos en los detalles de la reforma, pero aquí yo creo que todo el mundo en Puerto Rico pues al menos conoce que la policía pues está pasando por una reforma y se necesitaba la presencia ciudadana. Así que yo dirigía las 8 regiones policíacas en cuanto a la participación ciudadana. Interesante que muchos me preguntaban, ¿y por qué no representabas base de fe y representabas derechos civiles? Pues yo pienso que dentro de todo lo que se quería lograr podía alcanzar más. Y pienso que esas bases de trabajo en la comunidad me abrieron el camino para entonces yo poder entrar a trabajar en el Senado, ¿verdad? Yo no interesaba un puesto político, la realidad es que yo lo que quería era servir. Se abre la oficina de base de fe del Senado, me llaman para que yo vaya a colaborar de voluntaria. Yo terminé de ser voluntaria porque yo estaba dando clases en la Universidad de Puerto Rico, estaba con mis manos llenas. Con mi hijo, qué sé yo, tendría como unos 8 años en ese tiempo, ¿verdad? Y pues yo hablando con mi esposo, cómo íbamos a hacer, o con mi mamá, y bueno, historia larga, corta, ese trabajo comunitario me lleva a dirigir la oficina como subdirectora de la oficina de base de fe del Senado de Puerto Rico. Y toda esa trayectoria de tanto en mi trabajo académico como en las organizaciones sin fines de lucro abre paso para que entonces yo pueda participar en un proceso político, pero entiendo que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Bueno, y dentro de todo eso, ¿verdad? Le he preguntado a todo el mundo más o menos la misma pregunta. ¿En su familia se hablaba de política? Yo sé que son pastores, pero en su familia hay alguien más, aparte de su papá, ¿verdad? Su mamá. ¿Usted tiene gente activa en la política? ¿Hubo gente que estuvo, usted nació con eso? No, fíjate, mira, en mi casa quien era político es mi esposo, que ya lleva de 4 años de legislador municipal en el pueblo de Camuy. Y yo pues lo regular, ¿sabes? Íbamos al partido pues a sus reuniones, yo lo apoyaba, funcionario, ¿verdad? Pero apoyándolo a él, no era que yo era política. Sí, todo el mundo me conocía en el partido, pero era como acompañante de mi esposo, que en realidad el político era él. Y un puesto de legislador municipal, o sea, que tampoco es que estamos hablando que está en el partido central, estamos en Camuy, ¿verdad? Yo vivo ya hace unos cuantos años, vivo en Camuy, aunque, ¿verdad? Soy de Atillo, me crié en el pueblo de Atillo, nací en Arecibo, me crié en el pueblo de Atillo y ahora vivo en Camuy. Él en realidad, él era el político. En mi casa la política que se hablaba era lo normal, ¿verdad? Quiénes eran los candidatos conservadores, cómo tenía que ser el voto cristiano. De hecho, yo participé dentro de una campaña de educación dentro de la iglesia porque la iglesia tenía que salir a votar. Y recuerdo que nos involucramos pidiéndole a la iglesia que ejerciera ese voto ciudadano de mayordomía ciudadana. Y explicábamos cuando no salían a votar y salía a votar el pueblo conservador, cómo eran la diferencia en las elecciones. Y lo vimos, por ejemplo, el año que entró Barack Obama de presidente, y vamos a poner el ejemplo del estado de la Florida, que es en ese tiempo ese fue el estado decisivo para que Barack Obama ganara la presidencia. Y los votos conservadores que no salieron a votar, en realidad fueron los que le dieron la victoria a Barack Obama, porque si los votos conservadores hubiesen salido, hubiesen ejercido su derecho, la historia hubiese sido diferente. Así que muchas veces la iglesia decía, no queremos participar, no entendemos por qué. Y entonces yo me di a la tarea de salir y educar la iglesia. Mira, tenemos que hacernos sentir, hay que votar. El voto, cuando tú no lo ejerces, haces que otro decida por ti, y porque es importante que la iglesia se involucre en estos procesos y lleve su voz y se vea que es parte de la sociedad y parte de los que ejercen cambio. Así que salvo eso y salvo lo que se hablaba, ¿verdad?, regularmente del voto conservador, el único que era político como tal, pues mi esposo. Ahora, una pregunta también, ¿verdad?, que ha hecho todo el mundo. ¿Por qué el Partido Nuevo Progresista y no otro partido? ¿Por qué no correr por el Partido Popular? Creo que cuando usted corre todavía no está formado Proyecto Dignidad. Pero ¿por qué correr por el Partido Nuevo Progresista, no por el Partido Popular, no por el Partido Independentista? ¿Qué le atrajo del Partido Nuevo Progresista? Mira, como dato curioso, mi familia, entiéndase mi abuelo, mi tío, ellos eran de raíces del Partido Popular.
Una vez el Partido Popular, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto porque sé que hay personas dentro del Partido Popular que son conservadores y son cristianos. Pero siempre, desde niña, fíjate, y esto es algo que yo nunca había dicho en una entrevista, yo recuerdo que había unos vecinos que yo tenía que eran muy queridos porque tenían muchas niñas y yo salía a jugar. Ellos eran del Partido Nuevo Progresista. Y entonces a mí me daba como que mucha emoción ver que ellos eran como que tan activos y que si levantaban la bandera de la palma. Y yo decía, o sea, yo no entendía, yo era una niña. Pero me llamaba la atención. Entonces, cuando voy creciendo y comienzo a conocer las ideologías de los partidos, me llama la atención lo que son los derechos fundamentales y cómo se defienden y qué era lo que significaba el creer en una unión permanente con los Estados Unidos versus el status quo del Estado Libre Asociado. Y cuando comienzo a estudiar y comienzo, ¿verdad?, ya a ser de niña, adolescente, entro a la universidad a los 16 años, que es una edad bastante tierna, pero comienzas a tener influencia en la universidad. Entonces ahí es donde yo decido que quiero luchar para que Puerto Rico se convierta en un estado. Y para mí es importante porque de ahí emanaba, y de la historia de los Estados Unidos, pues emanaba lo que era nuestros derechos, la libertad religiosa, cómo es que se funda la nación, nuestros derechos también aquí en Puerto Rico de libertad religiosa y todos los demás derechos fundamentales que tenemos, de dónde es que proceden. Y me interesó muchísimo que Puerto Rico pudiera llegar a ese punto donde pudiéramos ser parte de la nación, pero de una manera permanente. Me llamaba también la atención de que en Puerto Rico las personas no conocieran mucho de los partidos nacionales, ¿verdad? Porque hay una retórica diferente cuando aquí se habla de nacionales, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, por ejemplo, esto es a nivel nacional y piensan que es en Puerto Rico. Pues los que creemos en la unión permanente con los Estados Unidos, vemos nacional lo que es la nación americana. Exacto. Entonces, los partidos nacionales me llamaba la atención que eran tan marcados las diferencias en cuanto a lo que se creía para el voto conservador, que eso me comenzó a llamar la atención y quería conocer más acerca de ello. Así que decido militar en el Partido Nuevo Progresista por lo que eso significaba en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a garantizar constitucionalmente y lo que significaba esa unión. Y por otro lado, la oportunidad que nos daba de poder participar también a la misma vez en los partidos nacionales. Así que esa fue la decisión por la cual milito en el Partido Nuevo Progresista y haciendo una diferencia en el lugar donde estamos, porque los espacios no se dejan vacíos y nosotros tenemos la oportunidad de, por ejemplo, ahora que está la administración, que está el Partido Nuevo Progresista, hemos podido ejercer una influencia positiva para que en Puerto Rico hayan unos cambios positivos en cuanto a lo que es decisiones pro de la familia, pro de la vida, pro de la iglesia, libertad religiosa, entre muchas otras cosas, que es que muchas veces se piensa que el cristiano entra a la política solamente a trabajar esos temas. Y ya yo aprendí que nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser sal en todo lo que tiene que ver nuestra sociedad. Desarrollo económico, y dentro del desarrollo económico están los permisos, la vivienda, que pueda fluir dinero a las familias. Si yo soy una persona que creo en la familia, pues entonces yo tengo que creer en el desarrollo económico de la familia y en la prosperidad de la familia. Así que creo que todos esos temas convergieron y me encontré en el lugar correcto. Hay un montón de preguntas que pudiera hacer y sé que pudiera estar hablando usted con usted un montón de rato y me gustaría ya en unos minutos entrar en su candidatura como el Senado, las cosas que usted ha hecho y las cosas que quiere hacer. Pero hablando un poquito en temas generales, y al último después de eso, le hago unas preguntas que le he hecho también a todo el mundo, pero hablando en términos generales, en de estas elecciones, mi percepción, y probablemente la de mucha gente, es que cuando uno oye el voto que se está buscando, por lo general, todos los partidos y los periodistas y los reporteros, yo lo que oigo es que están buscando dos votos, el voto de los jóvenes y el voto conservador. Eso es lo que uno oye de afuera, que estos tienen el voto joven, estos están buscando el voto conservador. Desde su perspectiva, ¿qué le ofrece el Partido Nuevo Progresista al voto joven y qué le ofrece el Partido Nuevo Progresista al voto conservador? Buenas preguntas, Pastor. El voto joven, claro, hay ciertos partidos emergentes que han estado identificando el voto joven como su base.
porque dentro del Partido Nuevo Progresista y otros partidos tradicionales, pues se han ido más a lo que es el voto del adulto, que es el que vota consistentemente, o el de la edad media promedio, que son los de, o sea, la edad promedio en Puerto Rico son 44.5. Así es. Por lo tanto, estos partidos tradicionales van a buscar más base, más gente. Pero al dejar a un lado el voto joven, pues otros partidos emergentes lo identifican y dicen, vamos a hablar el voto joven porque es una base que no tenemos que montar base con alguien. Y entonces, generalmente, el voto joven tiene unos issues o unos temas que ellos se los pueden ofrecer de una manera, como yo digo, más como retórica y no como, más como un ideal y una retórica y no como una realidad. El Partido Nuevo Progresista da continuidad a lo que ese joven quiere lograr en la vida, porque van y te reclutan un joven a la universidad, un partido emergente o un partido que tiene nexos con el comunismo o nexos con el izquierdismo, y entonces le habla de la utopía, de la patria, a lo cual yo creo que por ser estadista, nosotros no estamos separados de que Puerto Rico sea nuestra patria y ser parte de la nación americana, como, o sea, como nuestra nación. Entonces han querido vender una dicotomía en cuanto a eso. Y yo creo que no está encontrado decir que tú amas a Puerto Rico, tener tus tradiciones, decir que es tu patria, pero ellos han demonizado el que tú puedas ser estadista y a la misma vez amar tu patria. Entonces toman esa retórica y los tratan de separar. La realidad es que estos jóvenes, cuando están estudiando, ellos necesitan progreso. O sea, ese próximo paso es salir de la universidad con una profesión, adquirir su propiedad, ¿verdad? Porque muchos de ellos, aunque generacionalmente eso ha cambiado, algunos ya no quieren comprar su casa, ahora quieren quizás alquilar, algunos ya no se quieren casar, algunos ya no quieren tener hijos, pero no importa cómo van cambiando esas generaciones, el joven quiere prosperar y quiere estar cada día mejor. Entonces, el Partido Nuevo Progresista ofrece verdaderamente una alternativa de progreso. Lo primero es que los partidos que le venden a estos muchachos, ¿verdad? Y yo digo estos muchachos porque yo tengo, ya mi hijo tiene 18 años, está precisamente en la universidad, y él me cuenta lo que, ¿verdad? Quiénes están en la universidad, qué es lo que hablan. Y como obviamente yo lo he educado a él para que pueda analizar las diferentes ideologías y perspectivas, y él ha tomado la decisión de ser estadista. Pero se toma su decisión basada en información que se le da. Estos muchachos quieren prosperar, pero la realidad es que nosotros necesitamos definir nuestro estatus político para que Puerto Rico pueda tener un sitial y poder seguir mejorando. Mientras Puerto Rico se quede en un status quo, mientras más tiempo se quede, más difíciles se van a poner las cosas en Puerto Rico, entiéndase el Estado Libre Asociado como está la fórmula actual. Y si se va a la independencia, ni se diga, porque Puerto Rico que se ha vaciado buscando oportunidades. Hay personas que me han dicho, mira, si gana Dalmau, yo me voy mañana. A mí conmigo ni cuenten, yo renuncio, yo me voy porque esto va a ser Venezuela. O sea, que esa estabilidad que se quiere para Puerto Rico, ese futuro que se quiere para esas futuras generaciones en cuanto a sus hijos, una estabilidad de la familia, pues eso te abre el camino, la prosperidad, el poder tener los fondos federales, el poder ser parte de la nación americana, el poder tener tu pasaporte y sobre todo el poder tener participación en el Congreso con voz y voto y poder votar por el presidente. Y para el voto conservador, porque una de las críticas que sabemos, usted no está ajena, no estoy haciendo una pregunta que usted no sepa, sí. Una de las críticas que ha habido al Partido Nuevo Progresista es que dejó de ser conservador y que, ¿verdad?, se ha movido muy a la izquierda o como le quieran llamar, ¿verdad?, los postulados. ¿Qué le ofrece el Partido Nuevo Progresista? El Partido Nuevo Progresista ha hecho algo en los pasados años, por ejemplo, en pro de la iglesia. ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas ofrece para el público conservador? Sí, fíjate, cuando nosotros analizamos la postura del Partido Nuevo Progresista en cuanto a lo que es el voto conservador, quizás cuando ha habido cambios de administraciones, porque recuerden que hay ambos partidos nacionales dentro del Partido Nuevo Progresista, están los demócratas y están los republicanos. Okay. Los demócratas representan lo liberal, los republicanos representan el conservador. Entonces hay como esta mezcla y muchas veces cuando cambian las administraciones, cada quien quiere venir a poner su ideología de acuerdo a lo que cree, pero se ha sido consistente en la legislatura. No importa quién esté en Fortaleza, no importa si es un gobernador demócrata o un gobernador republicano, siempre la legislatura ha sido consistente. Y es importante dar a conocer que, por ejemplo, en el Senado,
donde se confirman se confirman jueces del Tribunal Supremo, se confirman jefes de agencia, se confirman fiscales, se confirman jueces. Se necesitan 14 votos para poder no solamente pasar un proyecto de ley, sino la confirmación de lo que ellos van a ejecutar como política pública, o finalmente los jueces van a interpretar la ley, los jueces del Tribunal Supremo, que son los últimos que la interpretan. Así que la legislatura siempre ha sido conservadora. Desde la legislatura se han dado los proyectos más importantes y de envergadura para el pueblo conservador. Estamos hablando de proyectos de libertad religiosa, estamos hablando de la definición del nasciturus, estamos hablando de que eso se incluye en el Código Civil, estamos hablando de proyectos de protección de derechos fundamentales para los estudiantes, de libertad religiosa para las escuelas, estamos hablando del derecho parental sobre los hijos, estamos hablando de que se promovió eliminar ya por mandato de ley la perspectiva de género en las escuelas, estamos hablando de que se ha trabajado en años anteriores proyectos en contra del aborto, de regulación de muchísimas cosas que tiene que ver con la iglesia y que tiene que ver con el valor tradicional de la familia. Ningún otro partido puede tener el score que tiene el Partido Nuevo Progresista y que ha salido desde una legislatura conservadora, donde si se ha tenido que levantar en contra de un gobernador o gobernadora que dice, no, yo no voy a firmar esto, pues nosotros entonces no te pasamos esto, o nosotros no te confirmamos esto. Entonces, esa lucha de poderes, de ese balance que hay en un gobierno, como se llama, republicano, y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el Partido Republicano. Sí, sino el sistema de gobierno. El sistema de gobierno republicano ha hecho de que hemos sido consistentes en establecer política pública que es conservadora, y eso es récord. Eso, ningún partido tiene ese récord. Nosotros lo tenemos. Porque quisiera que esta primera porción, que es la primera que sale siempre por la televisión, también hablemos ahora un poquito, antes de hacer otras preguntas así de forma general, hablemos de el Senado, hablemos de su candidatura. Si usted me puede hablar en unos pocos minutos, me gustaría, es una pregunta compuesta, pero usted me puede decir, mire, pastor, yo he propuesto estos proyectos, esto es lo que he logrado, 1, 2, 3 proyectos de los que me siento orgullosa, de los que he logrado, y que también me pueda decir, mire, pastor, estos son los 2, 3 proyectos que yo quisiera quizás lograr, o 1, 2, lo que yo quisiera alcanzar en los próximos cuatrenios, si es que Dios me favorece y el pueblo me da el voto. Sí, pues mira, yo me he concentrado en lo que es desarrollo económico para Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico necesita mejorar en lo que es terminar su reconstrucción, necesita atraer nuevas alternativas para la clase media, para las mujeres, porque tenemos más del 50% de hogares que son uniparentales, de mujeres madres de familia que necesitan echar a sus muchachos hacia adelante. Y el tema mío, que ha sido mi tema estandarte, ¿verdad?, además de los temas conservadores, ¿verdad?, porque yo soy una voz allí, y no solamente una voz, sino que educo a los compañeros en cuanto a cómo deben de votar, sino el tema de los adultos mayores. En Puerto Rico tenemos una situación demográfica crítica, donde tenemos la tasa de natalidad más baja de todas las Américas y del mundo entero, la penúltima. O sea, de abajo para arriba somos los segundos, pero no lo bueno, sino lo malo en cuanto a la baja tasa de natalidad. Eso quiere decir que Puerto Rico, si no trabajamos para crear un ambiente para que la gente venga a vivir para acá, para que los que se fueron regresen, vamos a tener un Puerto Rico donde va a cambiar completamente la cara del que produce, de la inversión y de quienes pueden trabajar el turismo, la reconstrucción, las casas, o sea, todo va a cambiar. Así que eso nosotros tenemos que preverlo desde ahora. Y junto con ese proyecto yo digo, mira, si tú eres pro familia, pues tú sabes que tienes que trabajar el desarrollo económico para las familias que viven aquí. Si tú dices que tienes una agenda social, ¿verdad?, como la iglesia que tiene una agenda social, pues tú tienes que trabajar para los adultos mayores que, para empezar, dentro de las iglesias, la mayoría, ¿verdad?, tienen sus adultos mayores, y hay que trabajar con ellos y con el abandono de los adultos mayores en los hospitales. Dentro de esos adultos mayores están los veteranos. Yo he propuesto lo que se llama el Veterans Friendly Island, o la isla amigable para los veteranos, donde los veteranos que están aquí poder mejorar sus condiciones, y los que vayan a retirarse regresen a Puerto Rico. Una manera de repoblar la isla sin tener que esperar 20 años a que crezcan los niños que nazcan hoy, seguro, si es que nacen. Así que estos son los proyectos que he estado trabajando. En cuanto a la iglesia, he trabajado el proyecto 727, que es el que crea un currículo de ética y respeto con valores universales, que es lo que detiene la perspectiva de género dentro de la educación pública en Puerto Rico.
No se pudo aprobar, pero se toma ese proyecto y se crea la Carta Circular 15 del 2023. Proyectos de libertad religiosa para que los capellanes y los ministros, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que les prohibían las entradas a los hospitales, a los centros de adultos mayores, pues aunque eso es un derecho fundamental que tiene la persona que está tanto hospitalizada como internada en un centro de cuidado prolongado, que no se le niegue la entrada a ningún capellán a petición de ese paciente o esa persona encamada. Este fue un proyecto de libertad religiosa, no pasó, se aprobó en Senado, no pasa a Cámara, en Cámara se cuelga por razones del último día de trabajo, ideológica. Me interesa mucho trabajar con el tema de lo que es el autismo, porque en Puerto Rico tenemos una cantidad exorbitante, me parece que es me parece que eran 164% más dentro de las escuelas. Okay. O sea, una tasa de autismo bien grande. ¿Qué va a pasar con esos niños y con esos jóvenes cuando sus papás o sus abuelos no tengan la fuerza para poder criarlos? ¿Dónde van a estar? Entonces tenemos que crear las circunstancias para que ellos puedan tener una vida independiente. Y ese tema me interesa mucho que lo podamos trabajar, además de lo que es infraestructura, servicios esenciales y el desarrollo económico, que eso ya es una ramificación bien amplia porque ahí pues requiere una reforma de permisos, una reforma energética y creo que dentro de lo que es el desarrollo económico para las familias y para la clase media, una verdadera justicia social sería ajustar los costos de vida tanto a los individuos, fomentar una cultura de ahorro y a la misma vez con los adultos mayores poder dar lo que es dentro de las pensiones, asegurar lo que es el COLA, que es el Cost of Living Allowance, que mientras cambia el costo de vida, pues pueda también cambiar las pensiones, porque las pensiones son igualitas hace 10, 20, 30 años que las recibieron y están viviendo, o sea, los estamos llevando a una pobreza siendo ellos unos grandes profesionales que sentaron las bases para Puerto Rico. Así que a grandes rasgos, esa ha sido en mi agenda legislativa. He trabajado más de 150 temas en cuanto a lo que es desarrollo económico, servicios esenciales, la canasta básica, todo pensando en traerles verdadera justicia social a la clase media, que son yo siempre digo que son la nueva clase pobre de Puerto Rico, que tienen que esperar el día 15 y el 30 para cobrar y antes de cobrar ya no tienen chavo. Está complicado para algunos. Sí. Y algo que, ¿verdad?, que es muy interesante, que me parece que es bueno que la gente sepa, que a veces los cristianos tenemos unas causas que nos agradan y que nos gustan, pero cuando una persona entra en el ruedo político, tiene que trabajar con muchos otros issues que no necesariamente son una o dos causas nada más. Usted como senadora no puede trabajar una sola cosa, ¿verdad? Tiene que trabajar en todos los renglones de la vida y eso pues complica quizá también un poco, ¿verdad?, los asuntos y hay que negociar tantas cosas que realmente a veces la gente no considera eso dentro de todas las decisiones que se tienen que tomar. Le hago varias preguntas más. Hay 2 papeletas ahora extra, ¿verdad?, como se dice. También tenemos una retórica en este país en este tiempo que se ha mezclado las ideologías con el estatus, que si independencia igual a comunismo, socialismo no es igual que independencia, que si la estadidad y toda esa batalla que usted conoce que hay allá afuera. Sí. Yo quisiera hacerle 3 preguntas. La primera es importante que la gente que nos está oyendo y viendo en el día de hoy, cuando vaya a votar, considere esas ideologías, número 1, las ideologías socialistas, comunistas, ¿verdad?, o capitalistas, como quieran, o también es importante que las personas miren si la persona que van a escoger es independentista, estadista. ¿Es algo que se debe mirar realmente en su juicio? Es algo esencial. Para mí es esencial. Tenemos que saber que Puerto Rico ha sido una isla bendecida, la isla del Cordero, bendecida. Y hay personas que no les gusta que seamos bendecidos, hay personas que no les gusta que Puerto Rico tenga prosperidad y hay personas que viven de la prosperidad de Puerto Rico pero se declaran anticapitalistas y eso lo vemos por ejemplo en la alianza, que es la alianza independentista con la alianza de Victoria Ciudadana, anticapitalistas y con unos nexos con gobiernos que son comunistas, hay que decirlo porque ese es el récord. O sea, yo no me estoy aquí inventando cosas, ese es el récord. Y tenemos que tener... la gente que dice, eso no importa, eso no es necesario, eso es secundario. Sí, eso decían cuando Chávez entró al poder y decían exactamente eso. Y mira dónde está Venezuela, mira dónde está Nicaragua, mira cómo llegó Cuba.
que cuando llegó Fidel Castro, que les repartía ice cream a los nenes y todo era bien bonito y aquí todos vamos a progresar y fuera los yanquis, y miren cómo terminaron. Y Puerto Rico siempre ha sido esa pieza que le ha faltado a esos gobiernos socialistas, no solamente por ser simbólica de quitarle algo a los Estados Unidos, sino porque aquí hay cosas en Puerto Rico que si caen en las manos equivocadas van a ser muy peligrosas. Nosotros no podemos darnos el lujo de darle oportunidad a personas a que lleguen al poder, aunque no puedan en un mes cambiar las cosas, pero comienzan a cambiar los sistemas y te van llevando poco a poco a tener un sistema socialista, eventualmente comunista, eventualmente entregar una isla que ha sido bendecida a la pobreza. Por lo tanto, los candidatos que representan esas ideologías, la ideología del independentismo, la ideología de la alianza, no crean que son tan inocentes como se pintan. O sea, quieren que Puerto Rico vaya cuesta abajo. Entonces, esto es, o vamos a entregar a Puerto Rico a la pobreza extrema y a un gobierno eventualmente comunista, y esto no es una retórica de miedo, estos son hechos por lo que ha pasado en otros países que empezaron así mismo. O nosotros queremos que Puerto Rico progrese y poder mantener todos los beneficios que tenemos con la ciudadanía americana, además de los derechos que tenemos para adorar a Dios, la libertad religiosa. Es necesario salir y votar. Hay una papeleta que le llaman simbólica, ¿verdad? Porque básicamente lo es, que es la del voto por el presidente de los Estados Unidos. Dos preguntas. Primero, ¿por quién usted va a votar? Número uno, si lo quiere decir. Y número dos, ¿tiene alguna importancia esa papeleta realmente? ¿Esa papeleta tiene algún efecto? ¿Usted cree que se manda un mensaje o no? Sí, esa papeleta tiene un efecto. Mira, esto obviamente estamos votando o por un gobierno demócrata, presidencial o republicano. Para los que no lo sepan, yo soy vicepresidenta del Partido Republicano aquí en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano representa mis valores como una persona conservadora y como una persona que cree en la plataforma del Partido Republicano. Por lo tanto, yo estaré votando republicano, que bajo esa cruz está el presidente Trump. Y hay que salir a votar también en la papeleta que está independencia, libre asociación, que es otra definición de independencia, o estadidad. Importante. ¿Por qué son importantes? Yo diría que más allá de simbólicas, llevan un mensaje contundente a un Congreso que no nos ha querido dar la oportunidad de nosotros poder, como pueblo, saber políticamente, o sea, tener una oportunidad de decir qué es lo que queremos como pueblo políticamente en nuestro estatus. Si ponemos de ejemplo Hawái, la isla de Hawái, cuando no fue un estado, ¿cuántas veces no llevó este tipo de plebiscito? Es que no era vinculante con el Congreso. Es que el Congreso no lo va a tomar en consideración. Es que... Por lo tanto, esto se convierte en una lucha de derechos civiles, donde el pueblo se levanta a expresarse, y no hay nada más hermoso en la democracia que el pueblo se exprese en las urnas. Por lo tanto, este voto, más allá de simbólico, es una fuerza de pueblo, es un mensaje que el pueblo lleva al Congreso, diciéndole, mira, tú me prometiste, porque en la ley promesa, en la sección 402, dice que va a haber un plebiscito vinculante. De hecho, hay asignado desde esa época 2.5 millones para eso. Y eso es parte de la ley promesa que estamos aquí en Puerto Rico. Así que, ok, tú no me quieres dar la oportunidad para que este plebiscito sea vinculante, yo lo voy a hacer como quiera. Hawái lo hizo y logró, luego de muchos plebiscitos, que lo aceptaran dentro del Estado de la Unión. Y hoy día es el Estado de Hawái. Así que Puerto Rico va por el mismo camino. Va por el mismo camino a Hawái. Nosotros seguimos llevando esa voz, ese mensaje. Puerto Rico ha votado estadidad en todos los últimos plebiscitos. Cada vez que vamos al Congreso acordamos que dentro de las plataformas de los partidos nacionales, ¿verdad? Los que son demócratas van y visitan los demócratas, los republicanos. Siempre que se va al Congreso, usted ha ido al Congreso, pastor, tiene amigos congresistas y usted sabe cómo... Es una batalla. Es una batalla y es diferente a cómo se hace. Bueno, la política es política donde quiera, pero los estilos son diferentes. Sí. No, esto es jugar acá BCN y allá es NBA. Es otro nivel de... ¿verdad? Le hago dos preguntas más. Una que yo más o menos sé su contestación, pero se la he hecho a todo el mundo. Aunque no sé la contestación exacta, pero ¿qué usted cree con respecto al aborto? ¿Hay algo con lo que la senadora
esté dispuesta a negociar, ¿verdad? Uso esa palabra en el sentido de los términos. ¿Habrá alguna ley que usted crea, que usted pueda decir, mire, pastor, yo me sentiría cómoda con tanta semana o con tal cosas? ¿Hay algún proyecto que se vea, que se vislumbre? Sé que eso va a ser un tema en los próximos 4 años en algún momento dado. Sí. ¿Dónde usted está en eso? Bueno, mire, no es secreto que yo fui una de las autoras del proyecto donde llevaba la regulación del aborto a la viabilidad. Como saben, el Tribunal Supremo deroga lo que es Roe versus Wade y se lo pasa a los estados. Quizás hay personas que piensan que Puerto Rico no necesita una regulación. Pues miren, Puerto Rico es más liberal que los estados más liberales como California. Cuando nosotros estudiamos las regulaciones del aborto en estados como California, donde te piden cuando una niña va a abortar autorización del padre o encargado, ya sea de uno o del otro. Hay estados que son un poco más restrictivos, pero tomando el ejemplo de California, donde le hacen un sonograma a la mujer, donde tienen el concepto de viabilidad, porque la viabilidad, ¿verdad?, que ya está dentro de las 22, 24 semanas, ¿verdad?, depende de cómo el estado lo quiere interpretar. Ya yo estoy vislumbrando que es una persona y que yo como estado la tengo que proteger. Yo quisiera, ¿verdad?, que no tuviéramos que llegar a las consecuencias de tener que esas madres tomar esa decisión. Pero como también he aprendido en el camino de que pues las batallas se dan poco a poco y que lo primero que hay que hacer es igualarnos, al menos como algunos otros estados que tienen regulación. Aquí no hay regulaciones. Las regulaciones que hay es porque se autoimponen las mismas clínicas y los mismos médicos abortistas. Fuera de eso, aquí estados que ya se les pasan las semanas porque ya hicieron legislación al respecto, vienen a Puerto Rico a realizarse sus procedimientos del aborto. Así que creo que nosotros como un pueblo conservador que tiene una cultura de la vida, que nosotros apreciamos nuestros niños, que tenemos una baja tasa de natalidad tan grande, deberíamos al mínimo poner una regulación para proteger la viabilidad de ese potencial ciudadano que está en los vientres de sus madres. Excelente. Una última pregunta. Usted gana, pasa los 4 años. ¿Cómo le gustaría a la senadora ser recordada? ¿Cómo le gustaría a usted que la gente recordara cuando usted termine sus términos, los que Dios le dé y los que el pueblo le dé con su voto? Usted venga, mire, pastor, yo quisiera que la gente me recordara de esta manera, que recordara que luché por tal causa. ¿Cómo le gustaría a usted que la gente pensara en usted en ese sentido? Bueno, yo he sido una senadora que a mí me gusta educar y llevar términos que quizás puedan resultar como que ambiguos, que todos pudiéramos caminar en una misma dirección. Creo que la iglesia debería alinearse en una sola dirección y más allá de la separación de colores, podernos unir en los puntos que nos unen, porque yo creo que las luchas y lo que nosotros creemos y por lo que nosotros luchamos, que es que se defiendan nuestras libertades, nuestra libertad religiosa, la libertad de expresión, que no solamente aplica para la iglesia, aplica para muchísimas otras cosas, pero la defensa de la vida, tantas cosas que pueden mejorar aquí en Puerto Rico, que más allá de dividirnos por ideología, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pudiera caminar unido en esos temas. Me gustaría educar en cuanto a esos temas y que pudiéramos, al yo finalizar mi término, que pudiéramos haber tenido unos logros ya definitivos en cuanto a todos esos temas, en cuanto a la participación de la iglesia, que se respete la iglesia, porque la iglesia sale a votar, pero no toda la iglesia está en un partido. Sería erróneo porque no existe un partido, los partidos no son iglesias, ¿verdad? Y lo digo por partidos emergentes que pues han querido decir, aquí están todos los cristianos. Eso no es correcto. O sea, los cristianos tienen el derecho a tener ideologías y a participar, pero que la iglesia se sienta su voz para poder tener ese poder y poder decir, no, yo salgo, yo voto, yo exijo esto de mis líderes. Así que me gustaría que la iglesia tuviera esa conciencia. Y además de eso, me gustaría aquí que la clase media trabajadora pudiera echar hacia adelante. Sinceramente, quiero que las familias echen hacia adelante, que los adultos mayores sepan que van a tener
unos modelos de cuidado diferentes, de que nuestros adultos mayores, que los 70, 80, 90 de ahora no son los mismos de antes, podamos darle alternativas a esos adultos mayores y poder crear un Puerto Rico donde las generaciones se fundan y que podamos tener niños, podamos tener jóvenes que puedan trabajar junto con los ancianos en respeto, en unidad, y que todo eso haya quedado bajo mandato de ley. Así que ese sería mi sueño para Puerto Rico, y que me recordaran pues como una persona accesible, que resuelve, que va a tu marquesina, que bebe café contigo, que tanto estoy en una barriada como en un condominio, y que si la iglesia me puede identificar como parte de ellos, que sé que se identifican conmigo, que sepan que un cristiano llega a un puesto que el pueblo lo elige y debe ser ejemplo de que podemos ser influencia en muchísimos temas. No dejar el estandarte de ser cristianos, pero saber que podemos tener poder político, podemos tener influencia en todas las áreas de la sociedad y nuestra influencia va a ser buena. Senadora, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sé que están de carrera en este tiempo, en estos últimos días. Gracias por haber sacado el rato siempre para nosotros. Y una vez más, gracias siempre por estar ahí, atenta y al tanto de todo lo que estamos haciendo y dándonos siempre la mano. Así que muchas gracias. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Que Dios los bendiga. Y solo me resta invitarlos a que salgan a votar este próximo 5 de noviembre. Yo soy Keren Riquelme, senadora por acumulación. Y si usted está contento con la labor que yo he hecho, pues le pido, ¿verdad? Si es que usted no es del Partido Nuevo Progresista, porque en el partido sí estamos pidiendo un voto íntegro, pero si usted es de otro partido y va a votar por candidatura y está contento con la labor que yo he hecho, se siente representado, pues le pido ese voto de confianza para mí. ¿Cómo votarían? Porque es una pregunta que le he hecho a otros. ¿Cómo votarían para usted si van a votar mixto? O, ¿verdad? Porque yo sé que está pidiendo el voto íntegro, sí, pero como usted dice, si alguien va, ¿dónde la consigue? En la línea de senadora por acumulación. Sí, yo soy senadora por acumulación. Obviamente, si usted es del Partido No Progresista, pues usted vota íntegro. Pero si usted es de otro partido y quiere, ¿verdad?, votar por mí, pues lo que tiene que hacer es buscarme, ¿verdad? Vota por su partido. Okay. Y entonces me busca y al lado de mi nombre, pues hace una X. Ahí la gente puede votar tan solo por un senador por acumulación. Por uno. Si usted vota por más de uno, dañó la papeleta. Pastor, ¿sabe cuántas papeletas se dañaron? 36,000. Sí, eso escuché. Se dañaron en el cuatrienio pasado y eso pudo haber hecho la diferencia para que personas entraran o cambiara la composición del Senado como la conocemos hoy. Sí. Y muchas cosas han pasado en el Senado y en la Cámara que no debieron haber pasado si se hubiese votado bien. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por siempre estar en sintonía. Comparte estas entrevistas con otras personas para que otra gente se entere de todos los, ¿verdad?, diferentes candidatos que hemos traído y puedas tener toda la información antes de salir a votar. Que Dios les bendiga a todos.